Buenas noches desde España. Mi nombre, Mar Clarós, embajadora de esta asociación de mujeres con historias para contar aquí en España. Y hoy abro el espacio después de varios meses de no estar aquí como anfitriona recibiendo invitadas, porque tengo una mujer cubana, a ver si se suma. Hola, hola Vero, que te veo por aquí. Pues como estaba diciendo, mujeres con historias para contar desde España. Déjame, antes de que entre la invitada, porque ella va a tomar el protagonismo de este espacio, hablarte de la Asociación de Mujeres con Historias para Contar. ¿Qué somos? Somos una asociación, una comunidad en el que nos enfocamos como nuestro principal objetivo empoderar y darle voz a la mujer que se ha superado a sí misma, que se ha caído, que se ha atravesado sus duelos, sus dolores y que aún así se recompone, se reinventa y elige continuar, se elige a sí misma. Esto es Mujeres con Historias para Contar. Este espacio, el espacio de los martes a las 9 de la noche para Mujeres Europa y los miércoles en el horario correspondiente para cada país, Mujeres Latam, recibiendo a otras mujeres que eligen compartir un cachito, porque en menos de una hora no se puede compartir toda nuestra historia, pero sí un cachito de sus historias de transformación, de superación, y lo que queremos es generar estos puentes, estas comunicaciones, porque a lo largo y ancho de este planeta hay mujeres con historias para contar. Si a ti te apetece, contáctanos y cualquiera de nosotras estaremos encantada de recibirte y toda la comunidad poder escuchar tu historia. Bien, a ver si se me suma por aquí mi invitada, que no la veo. Ah, sí, ya te veo. Vale, vale. Te hago una invitación. Vamos a ver si la recibes. Ya te la he mandado, Lisbeth, así que dale a aceptar. ¡Ay! Bienvenida, compañera. Buenas, ¿cómo están todas? Es un honor y una gratitud enorme lo que siento estar aquí contigo y con todas. Bienvenida a Mujeres con Historias para Contar, lo primero. Y agradecerte también ese sí que has dicho, porque a veces cuando nos hacen la invitación es como yo, pero... Y ella, yo tengo que decir que Lisette dijo, sí, Mar, sí. Y, y aquí está, y voy a hacer una pequeña presentación de ella, de esta gran mujer que hoy nos acompaña en este live. Lisbeth, es mi primer live después de mi descanso vacacional, o sea que recibiendo invitadas, así que abres la temporada para mí. Bien, Entonces, es otro Norma. Lisbeth Beatriz González Castellanos. Por su acento, quizás podáis, bueno, ya lo he dicho al principio, mujer que nació en un pequeño pueblo de su isla Cuba, en una familia humilde, dice, de padres trabajadores. Eh, Trabajadores incansables. Me encantaría que pudierais ver la biografía que me ha mandado porque es tan bello como lo escribe, con tanto detalle, que es como que te transportas en su historia. Pues bien, nació en una familia humilde de trabajadores incansables, sus papás, de los cuales ella aprendió o le enseñaron, porque no a veces se enseña y se aprende, ella siente que aprendió y que le enseñaron el valor del esfuerzo y la importancia de soñar en grande. Dice que desde muy joven tuvo la determinación de superarse y hacer realidad sus sueños y que a la edad de 4 años experimentó un dolor grande que fue la pérdida de su papá
y que al cabo de un año su mamá conoció a su segundo papá, que ella llama a su papá David, y decidieron junto con su hermana, los cuatro, trasladarse a la capital, a La Habana, y que un año después llegaron sus abuelos maternos. Y ahí empezó su afán, ¿no? De estudiar, de mejorarse, de superarse, y que su pasión por el conocimiento la llevó a buscar oportunidades educativas, a conseguir becas, porque ella quería estudiar, quería formarse y lo fue logrando. Pasó por la primaria, la secundaria, el bachiller, hasta que pudo conseguir la licenciatura de magisterio, y durante un tiempo trabajó como profesora, dándose cuenta de la importancia que es acompañar a edades tempranas a los niños, y por circunstancias de la vida, en el que llegó la maternidad con su primer hijo, decide cambiar de rublo después de nacer sus dos hijos, y se mete en otra historia que ahora ella nos va a contar. No quiero contar más. Solo decir que tuvo que salir por temas políticos de su país natal y viajó a Rusia, y desde ahí llegó a España, que está residiendo ahora actualmente en Zaragoza, y dice que esa travesía junto a su pareja fue como un periplo, una travesía difícil que nunca va a olvidar, pero que siente que ha sido algo tan grandioso y que ha sido todo ha sentido que en todos los momentos se ha sentido como acompañada por una fuerza superior y divina, que hace que esa experiencia, que a pesar del miedo, la ha llevado a salir de su zona de confort para ir a por sus sueños. Y este es el título y la historia que nos trae Lisbeth, ¿no? Cómo saliendo de tu zona de confort está la vida, ¿no? Te encuentras con la vida. Así mismo. ¡Wow! Sí, sí, verdaderamente es algo que quisiera que todos podamos probarnos con la fortaleza y con todo lo que tenemos dentro, porque cuando somos capaces de no ver estos obstáculos como limitantes, como enemigos quizás, sino obstáculos que nos están redirigiendo. Y quizás, ya lo puedo decir así por toda la experiencia, Mar, y todo lo que has comentado, no me queda duda de que estos obstáculos me han traído hasta acá. Hoy estoy aquí. Esto es un sueño realizado porque es algo que siempre he querido hacer. Sé que desde niña hablaste ahí de mi primer impacto, de mi primera zona de confort, la salida de grandes miedos. Esa zona de confort la describo como los muros que nos rodean de la vida, del miedo y el terror. Para mí se conforma como un vacío que no sabes qué hay detrás, que no sabes cómo va a funcionar, pero hay algo que te sostiene, y es esa fuerza de ser sensato al saber que lo que uno quiere está detrás de esos muros. Por mucho miedo, mucho temor, vamos allá. Y entonces es allá donde invito a todas las mujeres, a todas las personas, que a pesar de que esos muros existan, de que podamos estar rodeados de ese miedo, de ese terror, es muy bueno pasarlo. Es muy bueno pasarlo porque hoy la posibilidad que me han dado todos ustedes es de gran gratitud para mí y es una enseñanza más para mí. Y a los 4 años, como comentaste, Mar, quiero comentarte que la pérdida de mi papá fue de pequeña algo muy grande. No lo olvido. A veces los psicólogos dicen a qué edad empezamos o a qué edad podemos tener los recuerdos. Bueno, yo me recuerdo perfectamente de ese momento y esa fue mi primera salida de mi zona de confort. A los 4 años tuve que aprender a vivir sin la persona que estaba amando con toda la fuerza de mi corazón. Mi padre para mí era un horcón, algo bien grande, y bueno, a partir de ahí tuve que conocer con esa edad de que habían cambios y que habían cambios que de factores externos e internos, pudiendo uno aceptarlo o no,
había que seguir en la vida. Y esa fue mi primera enseñanza. Ya luego, Con viste que fui cuatro, hacia la capital. con cuatro Ujú. añitos, Con- esa primera pérdida, y un año después, o poco, ¿no? Rondando los 6, otra pérdida que es salir del pueblo natal para irte a la capital, dejando atrás también, o sea, son como dos pérdidas a una edad temprana, como tú Eso, dices, ¿no? No sabes qué hay detrás, además es algo que tú en ese momento no puedes decidir, te viene impuesto porque eres muy pequeña, y cómo también ese acompañamiento de tu familia y de esos valores, ¿no? De los que tú hablas, eh, te van acompañando en todo momento también, ¿no? por supuesto. Mi madre para mí ha representado algo grande, toda mi familia, y bueno, ellos fueron los que me dieron la oportunidad, a pesar del dolor que pudiera estar sintiendo, experimentando, de poder buscar otros horizontes. Y bueno, y a veces yo un poco que en esta etapa de mi vida, de la parte de la primaria a la secundaria, salir de mi zona de confort en ese pueblo donde mencionabas, nosotros tenemos como un dejo, un canto en el hablar, y cuando te trasladas a la capital y empiezas a tener otras personas, otros amigos, otras acompañamiento en la vida, te das cuenta que ahí empezó un bloqueo grande. Ahí no era bien aceptada porque se vivía esto de que si es oriental, que si es ciudad, y bueno, nada, ahí empecé en esa otra zona de confort, en otro momento de mi vida, a chocar con todo lo que era el desconocimiento de otro tipo de personas, cómo vivían, cómo hablaban, y a pesar que era en el mismo país, pero Claro, también esto estuvo bien duro en la parte de la primaria y la secundaria. Tuve que claro, enfrentarme mucho a esos enfrentarte a ser cambios. diferente, ¿no? Exacto, Por el, por el, exacto, por el acento, simplemente por el acento, porque estamos hablando del mismo país, ya no por el idioma. exacto. Exacto, ahí era increíble cómo se burlaban de mí de niña. De hecho, eso me hizo, ya desde la muerte de mi padre, mi abuela incluso decía, pero con esta niña no vamos a contar. Esta niña se ha quedado en su mundo. Yo, Marde, llegué a un momento en que me establecía en mi mundo, no contestaba, no hablaba, y un poco que esto me hizo algo rebelde. Esto me afectó mucho y bueno, no era muy empática en ese momento de mi niñez. Ya todo espacio del tiempo fue lo que ya estando en esta etapa, también me di cuenta que si quería ser aceptada, si quería tener amigos, si quería tener alrededor de mí un mundo que pudiera yo también intercambiar, tenía que cambiar mi manera, mi forma, mis conductas, mis construcciones mentales de aquel momento, y ahí empecé entonces a querer ser la mejor desde un espacio de que casi llegué incluso a suspender el año, segundo año de primaria, como se le llama acá, lo suspendí. La maestra dijo que yo no tenía y me trasladaba a una escuela especial. Es decir, ahí tuve que enfrentarme en esa niñez a todo esto, y al momento de que yo dije no, ahí fue mi primera decisión, que te lo digo con toda la aceptación del mundo, y dije yo no soy esta persona, yo soy algo fuerte, yo tengo que salir de aquí, y empecé a ser a partir de ahí la mejor alumna de la clase, a participar, es decir, fue algo que me sostuvo, algo que me iba guiando. Y quiero comentarte que, bueno, en mi país hay una parte que se vive mucho en ese pueblo donde nací, que es la parte espiritual, y no puedo dejarte de contar que siempre me mantuve como en una cierta comunicación, que me sentía, que me dirigía, que me daba la oportunidad de guiarme. Y esto me ha sostenido a lo largo de todo. Salí de esa etapa, fui incluso una de las mejores alumnas, me convertí en una persona dirigente estudiantil en la época de Cuba, y bueno, sostuve de llevar muchos grupos, de crear un ambiente favorable entre mis amigos, las personas que me rodeaban, y a partir
de ahí decidí que mi vida yo la entregaba. Para mí era mi vida, no era para mí, sino para todas las personas que estaban a mi alrededor. De alguna manera, este sentido de poder ir al magisterio, ya de encontrarme en todo lo que es la parte del proceso de pedagogía, fue lo que me hizo dar cuenta de que yo sentía esa afinidad con este tipo de profesión. Y bueno, ya viste que un poco por enfermedad, la llegada de mis hijos, salgo embarazada, y ya quiero experimentar otros conceptos porque para nadie es un secreto que mi país es un país socialista, ¿vale? Y esto un poco que impidía, le impide a uno poder expresarse con total libertad en cuanto a conceptos. Ya aquí empezó un poco mi estado de revolucionaria, de querer, inquietante, de querer transformar las cosas, de poder ayudar a las personas, y cuando veía alguna injusticia o cuando veía algo que no me parecía que era lo justo, bueno, ahí estaba yo teniendo ese enfrentamiento. Y bueno, ya decido irme al mundo de la hostelería, de la restauración, producto a que mis cuerdas vocales empezaron a afectarse en aquel momento, y bueno, esto me impedía seguir en lo que era la parte de la carrera como tal. Y me inserté, dije, esto no puede ser una caída para mí, esto no puede ser una limitante para mí, si no puedo hacer ahora lo que me gusta, lo que quiero, donde quiero estar, entonces yo voy a buscar otro lugar, voy a aprender otra profesión si lo tengo que hacer. Y a la edad de 25 años, 22 años, tuve que hacer un cambio de profesión, es decir, completamente. A ver, vamos a hacer un alto en el camino, porque claro, estás hablando de constantes superaciones, el cómo desde los 5 o 6 años, por todo ese cambio, por todas esas pérdidas, te quedas en tu mundo interior, aislándote porque no entendías, supongo, no entendías qué pasaba, o necesitabas simplemente transmutar tu pena, tu tristeza desde ese lugar interno, pero constantemente estás como en elecciones, esto que has dicho, ¿no? Ese sentir que hay una fuerza superior que te está sosteniendo, que quizás es esa fuerza a la edad temprana de primaria, que quizás no llegas a entender desde la mente, pero sabes que el camino lo puedes rehacer, ¿no? Que son cuestión de estar eligiendo constantemente, ¿no? Y eso te va llevando, recordar, chicos y chicas que nos estáis viendo, familia humilde. Sabemos que hay muchos países que no todo el mundo tiene fácil acceso a estudios, y ella está hablando que se busca la vida para conseguir poder acceder y transitar todos esos años. Lo consigue estudiar, pero sigue viendo como esas resistencias a poder desarrollarse plenamente. Y yo te quería preguntar, cuando dejas al magisterio porque te quedas embarazada de tu primer hijo, por un tema de salud también, llega tu segundo hijo, tú así como que sí, la cambio de profesión y ya a los 25 años y siendo madre de 2, es que esto hay que remarcarlo, porque, insisto, el título que nos traes es que la vida está más allá de nuestra zona de confort y no hay opción más que estar eligiendo constantemente hacer algo al respecto. Por eso quiero hacer hincapié, ¿no? Que tu historia está centrada todo el rato dando vuelta en esa zona de confort. O sea, tomo una decisión, salgo de zona de confort, pasa un tiempo, he generado una nueva zona de confort, vuelvo a tomar decisión para generar otra nueva, constante, reinventándote. Sí, sí, así es, Man. Y quiero, recordando ese espacio de mi vida, decirte que para mí no fue una toma de decisión fácil. Yo creo que para muchos, ¿vale? A veces tomar una decisión en un momento determinado, ya creando una profesión, una carrera, que crees que vas a poderla ejercer para toda la vida porque estás teniendo ya esa posibilidad, y que de buena primera aparezcan estas circunstancias que de momento nos dicen, vamos, ahora ¿qué vas a hacer? Esto está y no puedes cambiarlo, no puedes cambiarlo. Yo creo que a esa edad comprendí bien claro
que las circunstancias externas van a estar y siempre van a surgir. Ahora, si no la puedes cambiar, lo único que puedes cambiar es tu circunstancia interna. Y esa edad me hizo verlo bien claro, que si no había elección de seguir en ese momento en donde estaba ubicada, simplemente lo que debía era cambiar, transformar esa realidad que estaba. No podía ya ahora sentarme a creer que todo iba a mejorar. No, necesitaba seguir. Y bueno, fue lo que me impulsó y quiero decirte que empecé limpiando área de camarera, de tal manera de que empecé a estudiar la profesión de dependiente de servicios gastronómicos con mis hijos, incluso trabajando, tenía que hacer cursos por encuentros trabajando, y ahí fue donde hice un currículo completo en la formación de hostelería. Empecé como camarera, luego me inserto en el mundo de ser dependiente gastronómica. A partir de ahí incluso pasé por recepción, por lunche, por todo el campo de la hostelería, restaurante, bar, y llega el momento en que profesionalmente tuve la posibilidad de hacer la especialidad de maître. El maître es el maestro de sala entre lo que es la restauración, en este caso existe también en la hostelería, y en la cocina. Es el que conlleva todo el servicio, ¿vale? El dirigir el servicio y, bueno, lleva otros tipos de manifestaciones en su currículo. Pero siempre fui a más, a más, a más, a más, y quiero comentarte algo. A la edad de 25 años, estando ya en esta profesión, llegó un momento en mi vida que el tiempo me detuvo. Y el tiempo me detuvo porque llegó el momento en que había circunstancias que estaban pasando en mí, de manifestaciones espirituales, de conversaciones, de voces que no me dejaban tranquila. Y ahí empecé a tomar un tiempo, estuve alrededor de 3 meses, prácticamente una baja que tuve en esta situación, porque empecé a escribir todo lo que me llegaba de mi forma consciente, de mi conciencia, a escribir las manifestaciones espirituales que me estaban llegando en aquel momento, incluso el tema del libro, que nunca lo saqué a la luz, de hecho, ahora estoy queriendo hacerlo, se llama Las rivalidades en la tierra por un único Dios en el cielo, y ahí se me explicaba, siempre se me llevó a un estado de conciencia, donde nosotros no somos esto que creemos ser. Nosotros somos algo bien grande y venimos aquí a un propósito, a un legado, a algo grandioso. Y a partir de ahí, mi vida volvió a dar otro cambio. Ya estando de directora, incluso llegué a ser directora de un hotel donde estuve dirigiendo, incluso dentro del campo de la hostelería, ya estuve dirigiendo 3 años antes de mi salida a Rusia. Ahí fue donde estuve teniendo ya el problema que tuve con lo que era la parte de los que conducían la seguridad del Estado en mi país. Es decir, ya cuando uno llega a ese rango de dirigir, de ser cuadro, de ser una directora de un hotel, se convierte en mi país lo que es un cuadro. Y a partir de aquí tú tienes que regirte por principios, por ejemplo, como pertenecer a un partido, como dar cierta información, y esto ya no me gustaba. A ver, esto era algo... Porque para los que no conocemos tanto todo esto, que yo entiendo que para ti, es decir, en el momento en que tú como trabajadora asumes un cargo de cierto rango, estás obligada a tener determinados comportamientos o determinados compromisos que a lo mejor ni siquiera tienen que ver con tu manera de, no de pensar ideológicamente, sino de sentir la vida, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, eso siempre fue algo que
que no me sentía bien conmigo misma. A partir de que fueron surgiendo todos estas dificultades de pensamientos políticos, de pensamientos que en momentos no estaba acorde con alguna posibilidad de algún tipo de tarea que había que hacer en el orden de lo que era la parte política o la parte de dirigir ahí en el hotel. Es decir, había muchas maneras de siempre meterse, de siempre de alguna manera decirte por dónde tenías que conducirte. Entonces, estas cosas fueron en mí creando como una especie de que quiero salirme, de que esto ya no es algo que me hace sentir bien y un poco que hasta me quitaba un poco de energía, ya no era ya no era lo mismo. Lisbeth, Y bueno, ¿te sentiste presionada, perseguida o acosada? Mar, llegué a desquebrajar muchísimo la salud en un estado de estrés donde sí me sentí con un ambiente hostil, depresión, incluso de temor, de mucho temor. Y temor porque el no estar acorde o a los principios en el momento que te exigen, simplemente te puede conducir a que te lleven a un estado de quitarte, de privarte de tu libertad, no solamente de perder un cargo. Eso era para mí decir, si tengo que dejarlo y bueno, ya toca seguir y continuar, lo hago, no será la primera vez. Pero increíblemente, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal la estaba pasando, qué hostil el ambiente de la presión que sentí en el momento, que lo único que estaba haciendo acompañar las posibilidades, los pensamientos, los principios que sentía que debía defender. Que bueno, en ese momento, por supuesto, al no estar de acuerdo de pertenecer a un partido o simplemente de dar una información X o presentarme ante cualquier tipo de circunstancia de las que eran obligadas, ya esto fue atentando contra mi persona. Al punto que me hicieron muchas cosas, utilizaron trabajadores para poder un poco involucrarme en hechos delictivos y bueno, allá simplemente cuando pasan cosas así sean ajenas, en el momento que tú estés durmiendo en casa, simplemente esto ofrece hasta cierto punto una responsabilidad. Y bueno, ya no había manera, ya no había manera y eso me presionó a salir de mi país. Me Eso, presionó. de nuevo, eliges salir de una zona de confort inconfortable, teniendo a tu familia allí, a tus hijos, y aún así decides saltar y haces un viaje a Rusia, ¿no? Exacto. Exacto. Rusia era la única oportunidad, en aquel momento era la única que no tenía visa abierta a los cubanos, porque de hecho los cubanos no tenemos visa abierta en ningún país, solamente el poder ir como turista a Rusia y ver la posibilidad desde ahí de empezar una nueva vida. Y Mar, me recuerdo como si fuera hoy un 21 de julio del 2021, en el momento que iba a presentarnos, ya nos quedaba una semana para salir incluso del país hacia Rusia, mi pareja en aquel momento, y yo nos tuvimos que hacer una prueba de la COVID. Cuando nos hicimos aquella prueba de la COVID, él dio positivo y yo di negativa. Y al dar positivo, él no podía viajar conmigo. Tuve que tomar aquel avión sola, la decisión de salir, porque incluso ya mi hija de 15 años en aquel momento, lo único que sabía decir, mamita, mamita, no puedes ir presa. Y ellos me apoyaron mucho, pero fue bien difícil. Fue bien difícil. Y las circunstancias eran esas, no eran otras. No, no creía que fuera merecedora de eso, a veces muchas cosas nos preguntamos, pero no queda de otra. Había que seguir y el montarme en aquel avión, después
al bajarme en aquel país completamente desconocido, idioma, clima, ay por Dios, solamente decía, ¿a dónde? ¿Y qué queda a partir de aquí? Por eso les comentaba que la zona de confort para mí siempre ha sido como algo, un cruce entre los muros que dan mucho miedo, pero dan muchas ganas de vivir y te muestran que más atrás de todos esos muros que le llamamos como tal, hay circunstancias, hay propósito, hay motivación, hay vida detrás de todo esto. Y el llegar a Rusia, a partir de ahí, fue lo que me hizo un poco que tratar con el idioma y ya tener una decisión. Escribí cuando llegué a Rusia que mi sueño y mi propósito, fuera como fuera, era llegar a España. Este era el país que, por supuesto, por el idioma, por el clima y porque, bueno, me siento muy en familia. Después de todo, Cuba fue colonizada por España y estuvo como colonia mucho tiempo. Y bueno, identificada, no sé por qué, pero yo decía que aquí, al llegar a España, aquí alcanzaría un propósito de luz grande que, que ahora entiendo por qué todo lo que ha sucedido en mi vida. Y lo sigo entendiendo. Vuelvo a bajar a tierra. ¿Viajas a Rusia en plena pandemia? En plena ¿Sola? pandemia, exactamente. A un país que el idioma no tiene nada que ver, que tienes que comer y encuentras trabajas de varias cosas. Eso no te amilana, no te encoge. Más al contrario, es como ese propósito mayor. Finalmente tu pareja se reúne contigo. Al cabo del mes y medio, mi pareja se puede reunir conmigo. Pero en ese tiempo tuve que buscar cómo vivir, cómo trabajar, porque verdaderamente lo único que llevaba Mar era el pasaje de avión y, si acaso, un poco más para poder subsistir por un mes. No llevaba más. De hecho, no había una cuenta bancaria, de hecho, no había un fondo, de hecho, no había una economía. Eso era lo que llevaba y allí tuve que trabajar y empecé a trabajar bien duro el tiempo de ilegal, en el sentido de la persona que está como turista, es ilegal trabajar. Por tanto, tenía que hacer trabajos que eran muy bajo la remuneración y sin embargo eran muy forzados. Al punto que fue trabajando ese primer mes en KFC, limpiaba monstruos de máquinas llenas de grasas calientes. Y créeme que me miraba al espejo en el baño, al limpiar un salón, un baño, y lo único que decía es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Para qué aquí, en esto, estoy aquí? Y bueno, verdaderamente me sostuve, llegó mi pareja, Mar, y bueno, empezamos a trabajar, a hacer un equipo, y a partir de los 3 meses de estar en Rusia, ya yo no podía permanecer legal en Rusia, tenía que salir a otra parte de otro país, de un tercer país, para poder mantener mi legalidad en el estatus de Rusia, porque si no nos deportaban completamente hacia el país, hacia Cuba, nos devolvían. Créeme que esto lo hice. Traté de volver a mi zona de confort, dije, voy a volver a Cuba, habían pasado ya, sí, salí a Bielorrusia a los 3 meses, a los 6 meses ya se cumplía el otro periodo y dije, voy a volver a mi país por una sencilla razón, porque mi pareja fue a Cuba y nunca más volvió, nunca más volvió. Mar, me quedé sola en Rusia nuevamente, él decidió volver con su familia en aquel momento y no volvió más a Rusia. Ahí mi mundo se volvió a desmoronar completamente, una relación quebrada, nuevamente sola, y decido volver a Cuba y ver si podía volver a iniciarme y que todo se hubiera olvidado. Por gusto, Mar, el 2 de enero volé a Cuba del
2022 y el día 17 de enero del mismo 2022 tuve que sacar pasajes y volar de nuevo a Rusia, hasta la decisión de que ya ahí ese escrito que había hecho de que hasta España no paraba, ya era lo que tenía y debía hacer. Y bueno, así subsistí, salí a los países aledaños a Rusia hasta el momento que pude pasar a Serbia. En Serbia no me fue fácil salir de Rusia porque nosotros, de hecho, a pesar de tener una visa abierta completamente, igual que en Rusia, de 3 meses de ser turista, Rusia no te dejaba salir con facilidad de sus aeropuertos a Serbia porque tenía que hacer una escala en Turquía, y Turquía, si no es con visa autorizada, no nos dejaba hacer escala. Bueno, al punto de que la vida, todo conspira, algo me dice que el 18 de diciembre de ese 2022 debía hacer todo ese proceso. De hecho, la fecha la manejé un mes antes. Se compran los boletos, se hacen todas las gestiones y bueno, a partir de ahí, con un corazón que me latía, que se me quería salir inmensamente, me presenté al aeropuerto, dije, este es mi día y esta es mi fecha. Y es hora de volar a Serbia y es hora de ir por mi sueño y no voy a tener tiempo para mirar atrás. Ahí es lo que yo llamo que la sensatez de un tener un qué y un para qué. Cuando tú tienes un qué y un para qué, usted tiene la fortaleza de sostenerse en su zona de confort para salirse de ella. El cómo no es opción, el cómo es el que me llevaba, si me lo preguntaba, es el que me llevaba entonces a ver las posibilidades que no debía hacerlo y que no iba a lograrlo. Por tanto, me sostuve en ese qué, en ese para qué. Llegué a Serbia el 18 de diciembre. Nunca se me olvida que delante de mí habían detenido a varias personas que no la dejaron entrar a Serbia, porque eso era lo otro, Mar. A pesar de tener visa abierta, a pesar de tener la posibilidad de ser turista, cuando tú llegabas a frontera, si ellos determinaban de que tú no podías pasar a su país como posible migrante, te declaraban, simplemente no te dejaban pasar. Delante de mí fueron varias personas las que detuvieron, las que pasaron incluso a una sala, que ya era saber que esas personas no le daban entrada al país, y solamente me paré en el medio y miraba las 4 casillas y decía, dígame, Dios mío, dígame mi fuerza, ¿cuál de estas personas va a ser posible que yo pase de ese muro hacia allá? Hasta el punto que me dije, ahí fui, y no me olvido de la cara de aquella persona cuando cogió mi pasaporte azul y vio Cuba. Así mismo hizo Mar. Cuba, ¿hasta cuándo eso? Es decir, en completo español. Me miró, volvió a mirar el pasaporte, me preguntó por mi carta de invitación, me preguntó por el hotel, ahí me viré, cogí todos mis documentos, se los entregué, y aquella persona me ha mirado y yo lo único que decía era, yo soy la presencia de Dios, Dios está aquí conmigo y yo voy a pasar esa puerta. Bueno, nada, ahí me puse ese puño y no te puedo contar cómo mi cuerpo temblaba, cómo todo se me... Es que fue increíble el poder lograr ese tipo de pasos. Y bueno, y ahí nos sostuvimos casi 3 meses, los 3 meses que nos dejan, y a partir de ahí en una conexión, igual se me dijo la fecha que debía salir de Serbia, que era el día 4 de marzo, y ya así a partir de Serbia no había avión, no había vuelo. Ya tocaba
enfrentarse a un gran desafío. Ya tocaba enfrentarse a lo que el camino nos trajera, pero ya no había opción más, no había vuelta atrás. Mi para qué y mi fortaleza en sostenerme ya en mi propósito, en mi sueño, fue lo que me hizo no mirar atrás. Si había miedo, sí, mucho. Si de momento me sentía que mi vida un poco quería volver atrás, también. Pero no. No, porque cuando recordaba cuál era mi sueño, cuando yo recordaba todo lo que ya yo había pasado, no había vuelta atrás. Y ahí fue donde el 4 de marzo nos dirigimos a un pueblo apartado de Serbia, esperamos la noche en un cementerio, aquello era un poco duro, el clima, el frío, más duro todavía, hasta que pudimos pasar un río que nos llevaba en, no te puedo decir si era una chalana, si era un bote, yo no te puedo decir que era aquello porque ni siquiera lo podía ver en aquella oscuridad. Sé que allí fue donde nos montamos, estuvimos pasando un rato el río, el agua un poco que entraba a aquel bote, tuvimos mucho miedo, pero ahí estábamos ya subiendo una gran loma entre el río y la frontera de Bosnia. Lisbeth, ¿cuántas personas ibais en ese grupo? Fuimos 6 personas, éramos 4 mujeres y 2 hombres. ¿Todos cubanos? Todos cubanos. Todos nos... Una historia parecida a la tuya, ¿no? Sí, exactamente. Yo venía ya con una amiga de Rusia que habíamos estado allí. El tiempo completo nos mantuvimos juntas, igual que a la pareja que conozco ahí, porque el amor no lo toqué, pero el amor volvió a tocar en Rusia a mi puerta, de un cubano igual. Y bueno, ya esa travesía sí la hice con él. Eso de llegar a Serbia todo este tiempo, estuve con mi amiga, él, y ya las otras personas sí se nos unieron, no sabíamos, se nos unieron en el momento que ya nos dieron la manera de salir de Serbia. Ese grupo de 6, empezáis esa travesía a pie, en barca o en tal, vais atravesando diferentes países. Lo digo por ir avanzando porque Instagram nos ha limitado a menos de 1 hora y no me gustaría que se quedase a medias. Vale. Quiero comentarte, porque hay comentarios muy bonitos para ti aquí y no me gustaría irme sin hacértelo. Vais atravesando todo eso, ¿no? Serbia, luego llegáis ¿a dónde? Es decir, de Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia y Francia, España. ¿Cuánto tiempo os lleva esta travesía? Fueron 10 días de travesía, caminando sin parar y deteniéndonos en los lugares si acaso un día para descansar. Mar, nunca se me olvida que dejarte que en la frontera de Croacia hubo que cruzar un río con una temperatura de menos 30 grados. Hice una hipotermia donde no me sentía ni siquiera mi cuerpo y casi la corriente de aquel río que nos habían dicho que era por el tobillo, casi la corriente de aquel río nos lleva a mi pareja y a mí, al punto de que, vuelvo y repito, ahí estaba esa fuerza espiritual, ahí estaba esa fuerza divina y me hizo salir de allí. Luego ya cuando nos cogen, porque ahí nos coge la guardia, es decir, los fronteras de ese lugar de Croacia, que hacía un mes nada más había pasado a lo que era la Unión Europea, sentí otro encuentro más con la muerte, porque nos soltaron unos perros del tamaño casi de mi hombro, que aquellos perros venían a comernos prácticamente. Y lo único que hice fue rezar mucho y pedir mucho, al punto de que aquellos perros, cuando llegaron a donde estaban nosotros, no sé cómo, se quedaron tranquilos, no nos hicieron absolutamente nada y pudimos
llegar hasta el lugar donde estaba el operativo, que ya allí había una familia completa de 8 personas y con 2 menores de edad, un niño de 5 años y una niña de 10 años. Es decir, que ya habían otros cubanos, todos cubanos igual, que habían pasado este proceso. Es muy duro. Te estoy escuchando y me vienen como imágenes como si fuera una película. O sea, es como estar viendo un poco, no sé, creo que a veces la realidad supera la ficción y tengo una emoción interna intensa y profunda. Lisbeth, llegas a Francia, pasas Francia, llegas a España, tu propósito logrado. ¿Por qué Zaragoza? Porque bueno, ya estando en travesía, no tengo familia aquí, no tenía amigos, no tenía nadie. Y bueno, me recuerdo que sí había contactado con un amigo que hacía un año, si acaso, se iba a venir acá a España. Y bueno, casualmente él estaba acá en Pedrola, en Zaragoza. Y al llamarlo, en esta circunstancia, él me dice, ven, te ayudo, te doy la mano y ven para mi casa. Y ahí fue donde encontré a esa gran persona que tengo gran gratitud, enorme gratitud. Y bueno, es por eso que llego a Zaragoza, a Pedrola específicamente, que es donde estoy ahora viviendo. Y aquí me van... ahí empiezas una nueva vida, una nueva etapa, reinventándote profesionalmente a través del emprendimiento. Y tú y yo nos conocemos recientemente, hace unos meses nada más, esta primavera pasada, a través de un máster de coaching ontológico. Exacto. Y también esa fuerza superior nos ubica en un mini grupo de trabajo, que es donde yo conocí la punta del iceberg de tu historia y dije, wow, 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 wow. Y tenía muy claro que cuando arrancase esta nueva etapa para mí en mujeres, si a ti te apetecía, quería tenerte aquí. Hay un montón de mensajes. Masirea, que es Karina Provini, la fundadora de Mujeres de esta asociación en Buenos Aires, Argentina, pero ahora está en Chile. Cari, un besito. Fundadora de la asociación y ya amiga, Lisbeth, te tengo que decir de tanto que llevamos compartidos, dice, gracias Lisbeth por compartir tu historia con nuestra comunidad. Y dice, resiliencia. Marta Anglada, una compañera del equipo España, desde Barcelona, te saluda. Claudia Di Silvio, nuestra embajadora desde Italia, nos saluda, ¿no? A mujeres que inspiran, dice. Isabel, nuestra embajadora en Suiza, es una española emigrante, también migrante que está en Suiza, dice la piel erizada. Gracias, gracias. Tenemos por aquí, Karina dice, como diría una chamana, una buscadora, ¿no? Cuando explicabas todos esos cambios, ese sentir que tenías. Isabel dice, increíble, un abrazo de luz. Wow, gracias por compartir. Increíble la inspiración cuando comentabas esa conexión que tenías en Cuba, que hacía escribir, ¿no? En fin, hay un montón. Cristi, embajadora de Perú, que está por aquí saludando. Buenas noches. Bisakura están en Venezuela. Dice, wow, bravo, mujer valiente. Y por aquí había alguno más. Nuestra Keila, embajadora de Brasil. Feliz tarde. Y bueno, por aquí mensajitos. Qué privilegio de escuchar tu historia. Están comentando qué hermosa intro. Se ve que eres una luchadora. Gracias. Gracias, muchas gracias. Tengo mucha gratitud, la verdad. Mucha gratitud y he visto muchas historias. Es bello lo que hace Mar y me encanta. Me encanta, estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto y con las personas especiales. Y todas lo somos. Esto es algo que me entrega completamente a todo esto que están haciendo, a todo lo que quiero hacer para apoyar, para poder ayudar a muchas personas. Y por esto es esto del coach ontológico. Necesitamos hacer algo mejor. Lisbeth, a las mujeres o hombres que te puedan escuchar hoy y sientan que, bueno, yo no tengo esa historia tan dramática como Lisbeth y no sé cuál es mi propósito, no sé cómo
traspasar este muro de zona de confort. No me atrevo, no. ¿Qué le puedes decir? Que se atrevan, que vayan por todas, que es algo grande lo que se encuentra detrás y que la vida es un proceso de creación. Cuando somos capaces de crear lo que queremos, de tenerlo bien claro como objetivo, nos damos cuenta que empezamos a vivir. No hay espacio para otras cosas, simplemente a vivir una vida gozosa. Atrévete, atrévete siempre a ir por ese sueño, que los sueños se hacen realidad y sueñen, sueñen mucho, porque ellos se hacen realidad. Y abrirnos a las posibilidades, porque a veces los sueños los soñamos de una manera y pensando que tienen que ser de esa manera nos saltamos oportunidades, ¿verdad? ¿Quién te iba a decir a ti en Cuba que ibas a tener que hacer una travesía de 10 días para conseguir tu sueño, ¿no? Lisbeth, gracias por tu valentía de compartir esta historia nada fácil, por poner voz a las mujeres, a tantas historias de mujeres cubanas y hombres cubanos también que como tú a lo mejor han tenido que hacer travesías iguales o quizás mayores. Y yo voy a soñar hoy. Yo quiero soñar que haya más historias cubanas y que puedan venir de tu mano. Vale, muchas, claro que sí. Y a ti que nos has estado siguiendo hoy en el directo o que lo vas a ver en la grabación aquí por Instagram o luego en nuestro canal de YouTube, porque esta entrevista, Lisbeth, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, el equipo que tenemos ahí trabajando fuerte para actualizar el canal, Mujeres con Historias para Contar, lo vas a tener en formato YouTube. ¿Por qué? Porque a veces estamos ahí en Internet y YouTube se nos activa y esta historia de Lisbeth, te invito a verla, te invito a compartirla, te invito a seguir nuestro canal, y a ti también, Lisbeth. Te invito a Sí, sí. suscribirte a nuestro canal para difundirlo, para que llegue a más personas. Tenemos un reto con el canal de YouTube. Queremos que se expanda y que crezca. Y estamos ahí poniendo granos de arena y manos que se suman. Lisbeth, un cierre, una frase. Vivir, Mar, vivir. Venimos aquí a vivir. Sean felices con el aquí, el ahora. Ese futuro puede traer a veces incertidumbre, pero cuando lo vives desde el presente, todo se torna para ti. Eres divinidad, eres alguien grande, créetelo, vive, vive siempre la vida. Eres divinidad, vive, vive siempre. Frase que me quedo para etiquetarte en las frases que subimos inspiradoras. Lisbeth, mira, te cuento, mañana hay mujeres LATAM, viene una historia desde Latinoamérica y el jueves a las 7 de la tarde por aquí, por Instagram, un especial de En la adolescencia con un psicólogo chileno para hablar sobre el suicidio adolescente, Lisbeth. Imagínate, en este espacio tan bonito que es en la adolescencia, que es otra de las ramas de Mujeres con Historias para Contar, para esos papás y esas mamás con hijos adolescentes, esos educadores con alumnos adolescentes, para darle tips, darle cómo detectar conductas o maneras de que nuestros adolescentes están ahí para detectar y prevenir el suicidio adolescente. Y hasta aquí nos vamos. Gracias, amiga, compañera, Lisbeth, Beatriz. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, mis amores. Los amo muchísimo y gracias, Mar, por esta oportunidad. Gracias. Chao. Bye.